el 2/3 derecho con el tercio izquierdo del colon transverso. Te estoy reconectando, por favor, un momentito. Ya. Entonces, cuando hablamos de intestino anterior, estamos hablando, ¿no?, de estructuras que inician a nivel de la membrana
bucofaringea y que van hasta la segunda porción del duodeno, donde va a desembocar el páncreas, va a desembocar el coledo. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, de este reparo anatómico, hasta los 2/3 proximales del colon transverso, vamos a tener la continuación, lo que viene a ser el intestino medio. Y el intestino posterior, por lo tanto, va a iniciar en el tercio distal del colon transverso hasta lo que va a venir a ser el canal anal, la última porción. ¿Ok? Entonces, esa es la división del intestino primitivo en sus tres partes. Ahora, cuando les pregunté qué veían en el esquema, escuché por ahí que me decían el divertículo respiratorio, ¿no? Entonces, vamos a ubicar en el esquema que tenemos el divertículo respiratorio y vendría a ser esta flecha, ¿no? Que nos señala con la letra A, ¿ok? Entonces, ¿en qué semana de edad gestacional se va a formar este divertículo respiratorio? Es importante saberlo porque su defecto, ¿no? O alteración en la formación nos van a presentar patologías muy importantes. ¿Ok? A ver, ¿en qué semana se forma el divertículo respiratorio? Belén Ravicha. El divertículo respiratorio en la cuarta semana, doctora. Es el divertículo respiratorio. ¿Cómo se forma? Mm, mm, por la expresión de un gen. ¿Sabes o no has leído esto? No. Ya, a ver, Elsie Fabián, ¿cómo se forma el divertículo respiratorio? No, doctora, tampoco leí esa parte, disculpe. Andrea Melody. Puede ser por la evaginación, bueno, la invaginación del endodermo, por la pared, si no me equivoco, ventral del intestino anterior. Por dónde está la faringe primitiva? Ya, ok. Vamos a compartir una imagen para que lo podamos entender. Bien. En la imagen estamos viendo, ¿no? Esto que viene a ser parte del intestino primitivo, que es el intestino anterior, ¿no? El tubo digestivo, ¿ok? Que está formado a este nivel por faringe, por esófago, ¿ok? Entonces, en la semana quinta semana de edad gestacional, este tubo digestivo va a tener una evaginación, como dijo su compañera, ¿ya? Una evaginación en la región ventral o región anterior del tubo digestivo anterior. ¿Ok? Entonces, esta evaginación se va a ir eh, prolongando, ¿no? Se va a ir prolongando y va a formar el divertículo respiratorio, ¿no? Que también puede ser llamado el divertículo laringotraqueal, ¿no? Que va a ser quien va, pues, dar origen a todo lo que es, posteriormente va a ser los bronquios, los alvéolos, parte pulmonar, ¿ok? Eso lo vamos a ver en otra semana, ¿ya? Pero ahora es importante que recuerden que en la quinta semana se produce esa evaginación, ¿no? Del tubo digestivo anterior y esta evaginación es la que va a formar el divertículo respiratorio. ¿Ok? Si tenemos otro corte, como ven acá en la parte inferior, vamos a ver en la parte posterior la porción digestiva y en la parte anterior el divertículo primordio respiratorio. ¿Ok? Entre estas dos estructuras, pues ven ustedes que se van a formar pliegues, se van a formar surcos, ¿no? Porque va a haber una comunicación, existe una comunicación, ¿no? Existe en medio de ellos lo que llamamos el tabique tráqueo-esofágico,
¿Ok? Entonces, este tabique traqueoesofágico usualmente pues va a estar así, unido, va a unir las estructuras, pero no se puede quedar así. Tiene que independizarse, ¿no? Tanto porción digestiva como porción respiratoria, ¿ok? Como vemos en esta tercera imagen, ¿no? Ahí vemos ya la parte digestiva independizada de la parte respiratoria. Eso es lo que normalmente tendría que pasar, ¿ok? Pero ¿qué pasa si este tabique traqueoesofágico pues no se divide, ¿no? Se queda plegado, se queda unido. Va a existir una comunicación anómala entre la parte digestiva y la parte respiratoria. A esa comunicación anómala la conocemos como fístula, ¿ok? Fístula traqueoesofágica, ¿no? Porque va de la tráquea al esófago. Fístula traqueoesofágica, ¿ok? Entonces ahí ya estaríamos viendo el origen embriológico de las fístulas traqueoesofágicas. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Chicos, por favor, respondan. Sí, Sí, doctora. doctor. Ok, correcto. Entonces, tenemos eso, primera parte. Seguimos avanzando. Si seguimos avanzando, ¿no? En el intestino anterior, vamos a ver esta otra estructura, ¿no? Una estructura tubular, ¿no? Un poco, ya que tiene otra forma. ¿Qué viene a ser esta estructura? Mariana Cecilia, la que estoy señalando con el cursor. ¿Qué es? Sí, doctora, disculpe, no visualiza su cursor. Ya. Ahora sí. Estoy señalando con el cursor. ¿Qué viene a ser esta estructura? A ver si la B es hígado tras para la yema hepática del estómago. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, la B minúscula, Esto. lo que yo resolví es el hígado, entonces podría ser el estómago lo que está detrás, porque se dirige hacia la yema hepática, a la cápsula hepática, ¿verdad? Entonces, estómago. Correcto. Esto vendría a ser el estómago y esto vendría a ser el divertículo hepático. ¿Ok? Esto es un esquema, es una representación. ¿Ok? Esto prácticamente estamos viendo el origen. O sea, ya entonces aquí estaríamos hablando de divertículo, ¿no? Divertículo hepático, no directamente de hígado, divertículo hepático. Este divertículo hepático está conformado por dos esbozos. Ya un esbozo propiamente para el hígado, que es el esbozo hepático, ¿ok? Y otro esbozo, que es el esbozo cístico, que va a dar origen a quién? A la vesícula biliar, ¿ok? Listo. Seguimos avanzando, Mariana. ¿Qué vendría a ser esto? Ese es el páncreas. ¿Ok? ¿Qué nos puedes decir acerca de la formación embriológica del páncreas? El páncreas se va a originar mediante dos yemas, la yema pancreática dorsal y la yema pancreática ventral también. Y em, el gen que se necesita aquí, si es que mal no recuerdo, es el PDX1 para el páncreas. Y bueno, lo que sea también es que en la formación del páncreas la yema ventral rota hacia la yema dorsal y de tal forma que el páncreas queda con la forma que ya la conocemos, ¿no? Su cabeza, cuello y cola, si es que mal no recuerdo. Ok. Entonces, les presento esta imagen, ¿ok? Nos hablaste que el páncreas, ¿no? Se forma a partir de dos yemas, y es correcto, ¿no? El páncreas se forma de una yema ventral, ¿ok? Y de una yema dorsal. La yema ventral
y la dorsal se van a relacionar directamente con esta porción intestinal que viene a ser ¿qué viene a ser esto? Si esto es el estómago, continuamos, esto vendría a ser el duodeno, ¿ok? Entonces, en la formación del páncreas tenemos dos yemas. La yema ventral que va a estar ubicada de forma anterolateral derecha al duodeno, ¿ok? Y la yema dorsal que va a estar ubicada en la parte dorsolateral izquierda del duodeno, como se visualiza en la imagen. Entonces, tiene que suceder un desplazamiento de este páncreas ventral de derecha, porque está posicionado a la derecha, hacia la izquierda. ¿Ok? Tiene que movilizarse este páncreas ventral. Entonces, cuando se moviliza, va a sufrir pues una rotación aproximada de 90 grados, ¿ok? 90 grados para ubicarse en su posición final. Y ese desplazamiento va a ser de derecha a izquierda, ¿ok? No olvidar, cuando hablamos de la formación embriológica del páncreas, el desplazamiento de derecha a izquierda, ¿ok? No se olvide, ¿ya? En comparación, cuando hablamos al estómago, ¿no? El estómago también en su formación, ¿no? Va a sufrir rotaciones, pero el estómago cuando se moviliza, se va a movilizar de izquierda a derecha, ¿ok? El estómago se moviliza de izquierda, ¿ya? De izquierda a derecha para quedar en la posición que nosotros lo conocemos. Listo. Totalmente contrario a quién? Totalmente contrario al páncreas. ¿Qué pasa si este páncreas no se moviliza de esa forma? Imagínense que no viene a unirse acá, sino que el páncreas trata de irse por otro lado, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a estrechar, va a impedir al desarrollo normal del duodeno, ¿no? Porque va a quedar como si fuera una bufanda, una chalinita, ¿no? Con el duodeno. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a impedir la formación normal del duodeno. Entonces, ahí se forma pues una patología, ¿no? Que conocemos como páncreas anular, ¿no? Un páncreas anular que va a ser como un páncreas que está partido, ¿no? Va a quedar así un pedazo por aquí y otro por acá, ¿no? Formando una bufanda con al duodeno, ¿ok? Esta patología de páncreas anular, o sea, va a ser una patología común en pacientes con síndrome de Down. Paciente con síndrome de Down, con alguna alteración intestinal, va a ser sobre todo a nivel duodenal con el páncreas anular. Listo. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando y nos ubicamos por aquí. ¿Qué viene a hacer esta estructura? ¿Quién quiere participar? ¿Qué es esta estructura que estoy señalando? A ver, Rafael Ángel, ¿qué viene a hacer esta estructura? Buenas tardes, doctora. Este sería el intestino delgado. ¿Esto? Estamos Sí, hablando de un esquema de la quinta semana aproximadamente. ¿Qué es esto? ¿Cómo se denomina? A ver, vamos, Elsie. Doctora, ¿eso sería el intestino medio? Ok, ¿qué porción del intestino medio? La porción anterior o proximal del intestino medio. Sería la porción craneal del intestino medio, ¿no? ¿Y esta qué rama sería? Si esta es la Porción rama, caudal esta es la
caudal, ¿no? La caudal. Listo. Y esta estructura que se prolonga, ¿cómo se denomina? El conducto vitelino, doctora. El conducto vitelino. Correcto. Cuando hablamos de intestino medio, ¿no? A este nivel, tenemos que recordar y tener claro, ¿no? Cómo es que se produce el proceso de herniación fisiológica, ¿no? Entonces, eso que ya lo habíamos comentado en la clase anterior, ¿no? Entonces, vamos a pedirle a a Rodrigo Alexander, por favor, que intervenga y nos indique, ¿no? Cómo se produce el movimiento intestinal. El primer proceso, la primera etapa, ¿no? Del movimiento intestinal es la herniación, ¿no? La herniación, salida del intestino medio, ¿no? Hacia el exterior, ¿ok? Fuera de la cavidad. Listo. Y cuando sale, ¿no? Hace un movimiento que no lo vamos a describir de derecha a izquierda, izquierda a derecha, no. Cuando hablamos del movimiento intestinal, vamos a usar los términos horario o antihorario, ¿ok? Y en este caso es una rotación en sentido antihorario, recuerden, ¿ok? En sentido antihorario. En el momento de la herniación se va a producir un giro de 90 grados, un giro inicial de 90 grados, ¿ok? Eso como primer paso. Esta elongación, herniación fisiológica, se produce pues sobre un eje, ¿no? Un eje vascular. ¿Cuál es ese eje vascular? Samantha, Samantha, ¿cuál es el eje? Samantha. Samantha. Samantha, ¿estás? No estás. Porque si no respondes que estás, no vas a participar de algo al final. Vamos, Samantha, ¿estás? Ok, entonces vamos a sacar de la lista de asistencia a Samantha Nicole porque no responde, ¿ya? No está entonces Samantha, no está presente. A ver, Tamesis Flavia. Sí, doctora. Es la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior, ¿ok? Entonces, se va a dar este proceso sobre el eje que es la arteria mesentérica superior. Posteriormente, ¿qué tiene que pasar con los intestinos? Tienen que regresar, tienen que retornar hacia la cavidad, ¿no? Cavidad abdominal. Entonces, cuando regresan, también van a tener un movimiento de rotación. Y en este caso va a rotar 180 grados, haciendo un total de 270 grados. ¿En qué sentido rota en el momento de la regresión? Tamesis. En sentido antihorario, doctora. Correcto, en sentido antihorario, ¿ok? En sentido antihorario. Listo. Entonces, una vez que la parte intestinal ha regresado, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que fijarse, ¿ok? Tiene que fijarse cada parte en un lugar específico, ¿ok? Entonces, ustedes cuando ven su atlas, ¿no? Sus libros,
ven un orden habitual, ¿no? De los intestinos, sean asas delgadas o sean asas intestinales gruesas, ¿no? Entonces, eso, esta ubicación habitual es gracias al proceso de fijación, que es el tercer proceso. Imagínense que no pasaría, no se daría este proceso de fijación, los intestinos quedarían libres, ¿no? Quedarían libres, balantes, entonces muy susceptibles a daño vascular, ¿no? A volvularse, a obstruirse, etcétera. ¿Okay? Entonces el proceso de fijación es un proceso importantísimo, ¿ok? Si no, ahí vienen los problemas, pues, de malrotación intestinal, ¿no? Y como los otros que les había comentado. Listo. Ahora, eso es en cuanto al movimiento intestinal, pero también existen otras patologías a nivel intestinal, como las conocidas atresias, ¿no? Así como existe atresias esofágicas, pueden haber también atresias intestinales, ¿no? ¿Qué es una atresia intestinal? ¿A qué te hace referencia una atresia intestinal? Pierre Humberto. Doctor, yo lo conecto una atresia como que un cierre, una ausencia del cierre completo del conducto de una víscera, por ejemplo. Yo, Ausencia de la cierre ausencia. completo. No. A ver, Mario Diego. Mario Diego. Sí, Mario Diego. maestra. Sí, maestra. En este caso vendría a ser, o sea, el bloqueo del intestino, ya sea por una falla embriológica, que en este caso podría ocasionarnos una atresia duodenal, donde se ve el signo de la doble burbuja. Sí, pero primero, ¿qué es una atresia? Mm, es cuando se bloquea el intestino, o sea, no hay una conexión fisiológica normal. Una conexión. Ya, a ver, ¿quién quiere intervenir? Samantha, a ver, regresaste, Samantha. No, discúlpeme, doctora, que se me lagió mi laptop. Yo digo que una atresia duodenal podría ser la oclusión total de la luz del duodeno. ¿Podría ser? ¿O está mal? Correcto. Cuando nosotros hablamos de atresia, estamos hablando de una obstrucción completa, ¿no? Del lumen, ¿no? El lumen es ese orificio que hay dentro del intestino, ¿no? Que permite el flujo, ¿no? El flujo de contenido intestinal, etcétera. ¿Ok? Entonces, si no habría ese lumen, el tubo digestivo sería un tubo sólido, ¿no? No hay lumen, es una ausencia total del lumen, un cierre completo, ¿ok? Del lumen. Eso es una atresia. Puede haber, como les dije, una atresia esofágica, puede haber una atresia intestinal, puede haber una atresia rectal, ¿no? Etcétera. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia con una estenosis? ¿Qué nos dices, Milagros Samira? ¿Cuál es la diferencia con una estenosis? La estenosis usualmente se provoca por el estrechamiento de las fibras musculares. Por ejemplo, podemos ver una estenosis del píloro que va a causar un sobrecrecimiento, un sobreengrosamiento que pues va a provocar que no sea un conducto abierto, más que todo es por las fibras musculares y se describe a veces que es las anomalías en la muscular circular interna. Cuando hablamos de estenosis, ya es una obstrucción parcial, ¿no? Del tubo digestivo, ¿ok? Es una obstrucción parcial. La diferencia con la atresia, una atresia es un cierre completo, pero en una estenosis esto es de forma parcial. ¿Ok? Ahora, cuando Milagros nos habla de la estenosis hipertrófica del píloro, eso ya es algo específico en esa patología. ¿Ok? En esta patología, la luz está estrecha, la luz está cerrada de forma parcial porque hay una hipertrofia de la parte muscular, pero eso no es la definición de estenosis. Cuando hablamos de estenosis a nivel general es porque hay una oclusión, un cierre parcial.
¿ok? Y cuando la diferencia con la atresia es porque el cierre es total, es completo, no hay comunicación. ¿Se entiende la diferencia entre atresia y estenosis? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Ok, listo. Entonces, cuando hablamos de atresias intestinales, ¿no? Existen algunas causas que ustedes tienen que conocer porque algunas de estas causas se producen, ¿no? Cuando se está dando la formación, ¿no? Tienen su origen embriológico. A ver, ¿cuáles podrían ser algunas causas, ¿no? De origen embriológico, Rodrigo Alexander, de una atresia intestinal? ¿Qué es la recanalización? ¿A qué llamas recanalización? ¿Qué es recanalización? ¿Alguien sabe qué es recanalización? Para que ustedes puedan recordar, ¿no? Los procesos tienen que llevarlos a la lógica, ¿no? Tienen que entenderlo, ¿no? Memorizarlos se les va a olvidar. ¿Qué cosa es recanalización? A ver, Mariana Cecilia, ¿qué es recanalización? ¿A qué hace referencia tu compañero? Como causa embriológica de las atresias intestinales. Bueno, de lo que yo entendí por recanalización es que es la última etapa de un... A ver, ah, tenemos al endodermo primitivo y el endodermo primitivo de por sí tiene una luz, o sea, un lumen. Luego este lumen se cierra y se forma como que un cordón compacto. Entonces no hay luz, no hay un agujero, es completamente cerrado. Y la recanalización es cuando el lumen vuelve a aparecer, como que se genera otra vez el lumen mediante la apoptosis de las células de la parte central del tubo digestivo. Entonces esa es la recanalización, que la luz vuelve a aparecer, básicamente. O sea, el lumen vuelve a aparecer, creo. Bien, bien, tienes ahí la idea bien, Mariana. Yo les voy a pedir que cuando den sus respuestas digan, no, es de frente, porque hay respuestas, ¿no? Por lo que yo entendí o por lo que yo escuché, por lo que yo creo que es y no es lo adecuado, ¿ok? Entonces ustedes ya están en una clase, entonces deberían responder, ¿no? Es tal cosa. De repente te equivocas, pero se supone que ese es, viene de algo que has leído, ¿no? Y si algo lo has leído en tu libro, es muy difícil que esté mal. Y eso es lo que tienen que responder ustedes, ¿ya? Entonces no es lo que yo creo, lo que me dijeron, incluso algunas veces dicen, no, es que el doctor tal dijo que es esto, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿ya? Cuando respondan, de frente es, no, me imaginé, me pienso, me soñé, no, ¿no? Entonces de frente es, ¿ya? Listo. Entonces, Mariana nos decía, ¿no? Que existe un momento en que el tubo digestivo tiene una luz, ¿no? Y va a existir una proliferación celular en esta luz. ¿Ok? Esta proliferación celular va a hacer que esa luz desaparezca, que el tubo se haga sólido, compacto, sin luz, ¿ok? Sin lumen. Entonces, tiene que existir el proceso de recanalización, que es revolver, ¿no? Volver a canalizar. Se tiene que volver a canalizar, se tiene que volver a formar la luz, volver a formarse el lumen, ¿ok? Entonces, ¿cómo se va a dar este proceso? Por lo que bien dijo, por la apoptosis. ¿Okay? Estas células que han proliferado, que han cerrado de forma la luz completa, tienen que pasar por un proceso de apoptosis. ¿Ok? ¿Qué es una apoptosis? Es una muerte celular programada. Al darse este proceso de apoptosis, pues va a reaparecer, ¿no? La luz. Se va a formar, se va a quedar una luz, ¿no? Un tubo digestivo permeable, ¿ok? Ese es el proceso de recanalización. Ahora, este proceso de recanalización se va a dar de proximal a distal, de craneal a caudal.
¿ok? Entonces, va a empezar pues desde lo más proximal, ¿no? Semana más o menos 8, semana 10, va a estar recanalizándose el duodeno, ¿no? Después, yeyuno, ilion, que son asas delgadas, va a ir avanzando semana 12, semana 14, ¿no? Después, semana 15, 16, se va a ir recanalizando colon, ¿ok? Y así pues hasta lo último, hasta el final. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Oh, perfecto. ¿Ok? Entonces, una de las causas de la atresia puede ser, pues, sí, falla en la recanalización. Si esta recanalización falla, no se vuelve a formar la luz como se debería, ¿sí? Y si no se recanaliza para nada, pues queda como una atresia. Y si se recanaliza de forma parcial, queda como una estenosis. ¿Ok? Listo. Ahí está la diferencia. Entonces, de atresia con estenosis. Ok. ¿Cuál es la otra teoría? ¿Cuál es el otro mecanismo por el cual se puede producir una atresia intestinal? Milagros, Samira. Bueno, doctora, lo que sé es que se puede producir por un proceso isquémico intestinal. Lo que pasa es que habíamos visto que en este eje rotacional de las asas intestinales está dado por la arteria mesentérica superior, ¿verdad? Entonces, esta arteria mesentérica superior que irrigaba el intestino medio se va a obstruir. Por ejemplo, nos daban el caso de una posible trombosis que va a ocasionar que no haya irrigación y por lo tanto el intestino se puede necrosar a falta de la irrigación y se va a crear un tejido cicatrizal y esto puede generar una obstrucción de lo que sería pues en la progresión de una atresia. Correcto. Entonces, el otro mecanismo es un mecanismo vascular, ¿no? Entonces, imagínense que alguna de las arterias terminales que están irrigando una porción de yeyuno o ilion, ¿no? Sufran pues un proceso, ¿no? De isquemia, un proceso de isquemia. Esa porción intestinal se va a necrosar, ¿no? Se va a morir y si es este proceso pasa intraútero, probablemente ya cuando nazca el bebé, a ese nivel va a presentar solamente un cordón, ¿no? Un rezago, algo que fue en su momento, ¿ok? Entonces, ese es el otro origen de las atresias intestinales, ¿ok? Listo. Avanzamos. A ver. Pierre Humberto. Sí, doctora. Avanzamos. Intestino. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy señalando? El intestino posterior, doctora. Intestino posterior, ¿ok? En el intestino posterior, ¿qué estructura estoy señalando acá? Esto era el conducto vitelino. ¿Esto qué es? La D. ¿El La letra alantoides? el alantoides, ¿ok? Entonces tenemos el alantoides. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? La cloaca. La cloaca. La cloaca que termina con su membrana cloacal, ¿ok? Cloaca. Listo. Entonces, esta cloaca, ¿no? Esta cloaca, si ustedes ven acá, entre la cloaca, en la parte ventral, porque esta es ventral o anterior de la cloaca, ¿no? Y la parte posterior del alantoides, existe esto, que es un tabique, ¿no? Existe este tabique, una división ahí, como una pared, ¿ok? ¿Qué es esto? ¿Cómo se denomina el tabique? ¿Cómo se llama? ¿El tabique? Urorectal. Urorectal, doctora. El tabique urorectal, ¿ok? Entonces, este tabique urorectal tiene que seguir prolongándose, ¿no? Con la finalidad de dividir, ¿no? Entre dos espacios. Este espacio anterior
que se denomina y va a formar al seno Seno urogenital. seno urogenital, y en la parte posterior a la porción El intestino posterior del recto. rectal. Perfecto. Pero que imagínense que este tabique no se prolonga, se queda ahí, no divide nada, no forma ni seno urogenital ni porción anorrectal, se queda ahí. Por lo tanto, la porción urológica, ¿no? La porción genital, la porción anorrectal van a confluir a un mismo lugar, ¿sí? ¿Cómo se denomina esa patología? Desembocan en un mismo lugar, los tres. Resistencia de cloaca. La cloaca, así es, ¿ok? Ya, entonces si este tabique urorrectal, ¿no? No se prolonga, no sigue dividiendo, se forma, ¿no? Es el origen embriológico de la cloaca. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de malformaciones anorrectales, estamos hablando de aquellos pacientes, pues, que nacen sin anito, ¿ya? Nacen sin anito, sin el orificio anal, no hay anito. Si bien pueden tener su intestino, ¿no? Posterior, su colon, etcétera, pero no tienen anito, no tienen el orificio anal. ¿Cómo se denomina esa patología? Ano imperforado. Ese término no era válido, pero hace muchos años atrás. Atresia anal. Ya no se usa ese término, ahora se denomina las malformaciones anorrectales, ¿ok? Ya no usamos el término de ano imperforado, ahora usamos el término malformación anorrectal, ¿ok? Que puede ser con fístula o sin fístula, ¿ok? ¿Qué pasa ahí? El paciente nace sin el anito, sin el orificio anal, ¿ok? Entonces, por eso es que cuando ¿cuál sería el origen embriológico de esto? No hay orificio anal, ¿ok? No hay orificio anal. ¿Cuál sería? No existe esta última porción, está cerradito. El tabique urogenital no llega a descender y separarlas. ¿Qué tiene que pasar con esta membranita? Tiene que perforarse. Tiene que perforarse. ¿Ok? Entonces, si se perfora, ¿no? Vamos a tener conducto anal y anito, ¿sí? Pero si no se perfora, vamos a tener todo esto cerrado. Vamos a tener las malformaciones anorrectales. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, doctora. Ya, ok. Perfecto. Bien, a ver. Vamos recordando entonces. A ver, Andrea Melody. Hemos hablado ya anteriormente, te pedimos que nos digas cuál es el origen embriológico de la atresia esofágica. Ella es una malformación congénita en la que el esófago no forma un tubo continuo desde la faringe hasta el estómago. O sea, el esófago termina en un extremo ciego o no se conecta de una forma normal, es una forma anómala en la tráquea. Eso es la fístula, ¿no? Sí. Eso es la fístula traqueoesofágica. Ok. ¿Dónde está el defecto? ¿Qué habíamos dicho que no se separaba? ¿Qué no se separaba? A ver, Elsie, perdón.
Sí, maestra, lo que no se separa son las tráqueas, las tráqueas, no, las crestas traqueocefálicas. ¿Crestas traqueocefálicas? No, Lo que no se perdón. separa es el tabique traqueoesofágico. Esofágicas. El tabique traqueoesofágico permanece y queda como una fístula, ¿no? La fístula traqueoesofágica. Ya. El páncreas anular, lo habíamos visto. A ver, el onfalocele. ¿Cuál es el origen embriológico del onfalocele? Mariana Cecilia. El mal plegamiento no. Sí, es por el plegamiento porque los intestinos, o sea, no, ok, plegamiento lateroventral es lo que aprendí, pero no sé si me confundió con la gastrosquisis, perdón, doctora. Está bien, correcto. No lo olvides, no le olvide el resto. El origen embriológico del onfalocele es la falla en el plegamiento, ¿no? De los pliegues laterales, ¿ok? No se olviden. Y el de la gastrosquisis, Mario, Diego, ¿cuál es el origen en la gastrosquisis? El origen embriológico. Mario. No, no recuerdo esa parte. Estamos durmiendo, creo, Mario. Ya. A ver, Rodrigo Alexander, ¿cuál es el origen embriológico de la gastrosquisis? ¿Por qué motivo? Las asas intestinales van a protruir en ti, en un niño con gastrosquisis, un niño con onfalocele, etcétera, en todo. No, las asas intestinales protruyen en todos, ¿no? En todos, tengan gastrosquisis, onfalocele o no lo tengan, ¿ya? El detalle en la gastrosquisis es que, bueno, hay varias teorías, como habíamos visto, pero la más aceptada era la del origen vascular, ¿no? Entonces aquí se afectaba la vascularización por parte de la vena umbilical derecha y la arteria ónfalo-mesentérica derecha. Entonces, si un tejido, en este caso, ¿no? La pared abdominal anterior, no tiene pues un sustento vascular, va a terminar destruyéndose y al final siendo un inexistente, creando un defecto, ¿ok? Ese es el origen de la gastrosquisis. Anomalías del intestino medio, no rectal. La enfermedad de Hirschsprung. ¿Qué es la enfermedad de Hirschsprung? ¿Han visto enfermedad de Hirschsprung? Es básicamente cuando se afecta el intestino grueso, específicamente en el colon. Esto causa problemas, lo que son más que nada sobre la evacuación de las heces del bebé. Lógico. Y esto, más que nada, nosotros podemos deducir que son por la falta de las células ganglionares en lo que son en el intestino. Y ya pues esto provoca que las terminaciones nerviosas no estén como que trabajando bien para que haya una correcta evacuación. Ya. La enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad, ya, que se produce por falla en la migración de las células neuronales, ¿no? Así como se da el proceso de recanalización, también hay un proceso que es el proceso de migración de las células neuronales, que igual va de proximal a distal o de craneal a caudal, iniciándose aproximadamente en la semana 5 hasta la semana 15, más o menos, ¿ok? Que ya tiene que llegar hasta la porción más distal, ¿ok? Entonces, esta migración de células neuronales, ¿no? Tiene que darse de forma completa.
Pero imagínense que esta migración se detenga en algún punto. Por ejemplo, se detiene a nivel de colon descendente. Las células neuronales ya no van a llegar a la última porción, que es el recto sigmoides del colon, ¿no? Entonces, esta porción recto sigmoidea no va a tener células neuronales. ¿Y qué implica que una porción intestinal no tenga células neuronales? Implica que esta porción va a ser totalmente afuncional, sin función, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la función? ¿En qué intervienen estas células neuronales? Pues van a formar los plexos ganglionares, ¿no? Los plexos que conocemos como el plexo de Meissner, ¿no? Que se encuentra a nivel de la capa submucosa del intestino, el plexo de Henle, el plexo de Auerbach, que va a estar en la capa muscular del intestino, ¿no? Estos plexos hacen pues que el intestino tenga este movimiento peristáltico, ¿no? Y gracias al movimiento peristáltico, pues las heces, la materia fecal, va a ir desplazándose hasta la última etapa y el paciente va a poder evacuar. ¿Qué pasa si una porción intestinal, en este caso que estábamos comentando, recto sigmoides, no va a tener estas células ganglionares? Esta porción va a estar sin función, va a estar estática, no va a tener ese movimiento peristáltico que se necesita, por lo tanto las heces se van a acumular, ¿no? ¿Y cómo va a evidenciar el paciente? El paciente no va a hacer deposiciones, no va a evacuar, ¿ok? Entonces, podemos sospechar de una enfermedad de Hirschsprung en un recién nacido, por ejemplo, que no evacúa, no elimina deposiciones su meconio en las 48-72 horas post nacimiento. ¿Listo? Si el bebé no evacúa, ¿no? Probablemente estemos ante un caso de enfermedad de Hirschsprung. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Se entiende, Rafael? Ahora, ¿Rafael, se entiende? Sí, doctora, sí se entiende. Ok, entonces la próxima semana cuando les pregunte, espero que no pase como pasa con el onfalocel y la raquitina. Me están diciendo que se entiende, entonces tiene que quedar interiorizado, ¿ya? Ahora, la enfermedad de Hirschsprung se asocia, ¿no? A un origen, a una mutación de un gen, que es importante que lo conozcan, que es el gen RET, ¿ya? El gen RET, que está ubicado, pues, en el cromosoma 10, ¿ya? Cromosoma 10, mutación del gen RET del cromosoma, en el cromosoma 10. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Ok. Vamos a regresar a la guía. En el caso clínico nos dicen, lactante menor de 4 semanas de edad, producto de segundo embarazo, el mismo que fue normal, igual que el parto, peso al nacer 3 kilos 250, talla 51, perímetro cefálico 35, recibe leche materna desde el nacimiento, son 4 semanas que está lactando, ¿ya? No tiene antecedentes patológicos de importancia previos al cuadro de fondo. Parámetros nutricionales normales, ya, para su edad. Asintomático hasta 2 días previos a su consulta. Inicia su cuadro patológico con vómitos lácteos tipo proyectil que obligó a una ecografía, la misma que no reportaba datos concordantes con la clínica. Pues pese al vómito incontrolable, no sugería un diagnóstico oclusivo, sugiriendo incluso el ecografista control en una semana, por lo que se realiza una serie radiográfica esófago gastroduodenal de emergencia que muestra un aumento de volumen gástrico con nivel muy claro de retención. Pese a maniobras por espacio de 30 minutos, no se consigue paso de contraste al duodeno. Ya. Ok, a ver, ustedes han tenido su guía, ¿no? Entonces, a ver, me da curiosidad. A ver, Belén Siomi. Sí, doctora. ¿Cuál es el posible diagnóstico? ¿Qué pusiste tú? Páncreas anular. Páncreas anular. ¿Por qué, Siomi?
Bueno, cuando se desarrolla el páncreas con su parte ventral, parte dorsal, cuando hay un páncreas anular, este llega a envolver a lo que es al duodeno y obstruye, por lo que produce estos vómitos que mencionó el caso clínico. Ya. ¿Algo más? A ver, vamos a preguntarle a alguien más. A Rafael, Rafael Ángel, ¿cuál es tu posible diagnóstico? Doctora, yo puse estenosis hipertrófica del píloro ¿Por qué? porque menciona que tiene vómitos lácteos tipo proyectil, además de que no se consigue paso hacia el duodeno. Entonces, como sabemos, en la estenosis hipertrófica del píloro hay una hipertrofia en los músculos, por ende se cierra este canal que no permite el paso del duodeno, además de que menciona que hay un aumento del volumen gástrico, ya que se impide el vaciamiento gástrico, ¿no? Ya, ok, uno más. A ver, Flavia, ¿qué pusiste tú? Doctora, yo también he considerado la estenosis hipertrófica del píloro. Ok, aquí vamos a tomar algunos datos, ¿ya? Como referencia. Tiene 4 semanas de vida, nos dicen que tiene 4 semanas de vida, ¿no? Y no tiene antecedentes, supuestamente está subiendo de peso de forma normal, ¿ok? ¿Qué nos indica eso? Que no necesariamente, ¿no? Este problema vino de entrada, ¿no? Sino que le ha dejado como que 4 semanas lactar, ¿no? Y ha lactado. Y recién nos dice acá hace 2 días, inicia con vómitos lácteos tipo proyectil, ¿no? Ese dato de vómitos lácteos tipo proyectil es clásico, ¿no? Es un dato clásico en una estenosis hipertrófica de píloro, ¿ok? Algo más clásico también en la presentación de una estenosis hipertrófica de píloro, ¿no? Es que la presentación, ¿no? Se da más o menos entre los 21, 28 días de nacido, ¿no? Y aquí nos dan el dato del lactante menor de 4 semanas, ¿ok? Eso también estaría encajando, ¿ok? Ha lactado 4 semanas, ¿no? Y ha empezado pues con sus vómitos lácteos en proyectil. Estos vómitos lácteos es importante, ¿no? Imagínense que la lechecita, el bebé ingiere la leche, la pasa por el estómago, la pasa al duodeno, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos pues la secreción de bilis, recuerden, ¿no? Entonces, si ya el contenido, ¿no? Que ha ingerido este bebé habría pasado más allá del duodeno, ¿no? Ya probablemente los vómitos no son lácteos, ¿no? Ya están combinados con jugo gástrico, ¿no? Están mezclados con la bilis, ¿no? Entonces ya los vómitos no serían lácteos, ¿no? Serían ya vómitos de un aspecto bilioso, ¿ok? Entonces, este dato de lácteos también nos indica que la patología es más alta, ¿no? Y también nos iría para una estenosis hipertrófica de píloro, ¿ya? Listo. Esta última parte vamos a dejarla ahí donde nos dice, ¿no? Pese a maniobras específicas, no consigue el paso del contraste. Si nos dice que algo no pasa, para nada, ¿qué es eso? Si no pasa, si algo no pasa, no es permeable. Estenosis. Atresia. Atresia. ¿No? Por eso les digo, esta última parte la vamos a omitir, ¿ya? Porque por esta parte nos dicen que ha estado lactando 4 semanas, ¿no? Y por acá nos dicen que no pasa nada. Entonces, esto más nos haría referencia a una atresia, ¿sí? A una atresia. Si pasaría un poquito, al menos sería una estenosis, ¿no? Y ya, pero acá nos dice que no pasa, entonces vamos a dejarla
del lado, ¿ok? Nos quedamos entonces, un lactante menor de 4 semanas de edad, ya que ha iniciado, ¿no? Con vómitos lácteos tipo proyectil, ¿ok? Listo. Entonces eso más nos hace referencia a una estenosis hipertrófica de píloro. Y el origen, ¿cuál es el origen embriológico? Habíamos dicho inicialmente, existe una hipertrofia del músculo, ¿no? A nivel del píloro. Entonces, esta hipertrofia hace que la luz del píloro no sea la normal, sino sea más reducida. Entonces, cuando el bebé ingiere su leche, ¿no? Entonces llega al estómago, trata de pasar al duodeno por el píloro, pero como está el lumen muy reducido, ¿no? Hay una porción de leche que ¡plum! Regresa, ¿ok? No tiene mucho tiempo el contenido que ingiere y ¡plum! Regresa. Y regresa y el bebé vomita leche, lácteo, ¿ok? Y lo hace con fuerza. Por eso dice los vómitos en proyecto. ¿Ya? Listo. ¿Se entendió? Sí, doctora. Ok. A ver, vamos a estas preguntas. Dice, ¿qué plegamientos ayudan en la formación del intestino primitivo? ¿Qué plegamientos? Cefalocaudal y lateral. Correcto, cefalocaudal y lateral. Segundo, ¿a través de qué conducto queda conectado el intestino medio y el saco vitelino? Conducto mesentérico, también llamado tabique. Conducto mesentérico, ¿no? Estaba en el esquema. Siguiente, origen embriológico del revestimiento epitelial del tubo digestivo. ¿Cuál es? Endodermo. Endodermo, correcto. Endodermo, ¿ya? La respuesta es endodermo. Siguiente, el remanente del conducto ónfalo-mesentérico aparece en el borde Antimesentérico. Antimesentérico. Ok, esto nos faltaba. Entonces, el conducto ónfalo-mesentérico, ¿no? Se tiene que volver en remanente, ¿sí? Se tiene que atrofiar, ¿no? Listo. Y el remanente del conducto ónfalo-mesentérico se tiene que formar a nivel antimesentérico. ¿Saben qué es antimesentérico? ¿Entienden? Vamos a buscar un dibujito por aquí. Ratito. Buenos días, mi nombre es Karina Sánchez. Hoy les traigo Ya está. Aquí en la imagen, ya está, acá. Entonces, el remanente, ¿no? Cuando no se forma de forma adecuada el remanente de conducto ónfalo-mesentérico, se da esta patología, que es el divertículo de Meckel, ¿ok? Entonces, este es el intestino. El intestino tiene un lado mesentérico, porque acá está su mesenterio, ¿ok? Vean acá, este es su mesenterio, por donde discurren los vasos sanguíneos, sus arterias, sus venas, ¿ok? Y tiene un lado antimesentérico, ¿no? Todo lo contrario, mesentérico y antimesentérico. Y el divertículo de Meckel se produce en este lado, en el lado antimesentérico. No puede estar acá imagínense que encuentren acá un pedacito de intestino. ¿Será un divertículo de Meckel? No, ¿ok? No, ese podría ser una duplicación intestinal. ¿Ya? Una duplicación. Si encuentran en este lado del intestino, que es el lado mesentérico, podría ser una duplicación. ¿Ok? Porque el divertículo de Meckel siempre va a estar en el lado antimesentérico. ¿Se entiende? ¿Se Sí, entiende? doctora. Sí, doctora. Ya está.
Ya. Y la última pregunta dice, ¿qué tipo de alteración digestiva se presenta con frecuencia en niños con síndrome de Down? ¿Cuál habíamos dicho? Here is Anular. Páncreas ¿Cuál? anular. Páncreas El anular. Páncreas anular. ya, páncreas anular. Claro que un síndrome de Down puede tener una malformación anorrectal, un Hirschsprung, un Meckel, ¿no? Pero de estos cuatro, lo más frecuente, el páncreas anular para el síndrome de Down. ¿Ya? Listo. Listo. Ahora sí, por favor, sus celulares, enciendan su Socrative, van a dar su fastés. Va a ser un fastés bien rapidito, ¿ya? De 2 minutos nada más, para que puedan concentrarse en leer y responder, ¿ok? Y no estar buscando, no es la idea, ¿no? La idea no es que estén buscando ni consultando entre ustedes, sino leen y responden, ¿ok? Son 2 minutos, ¿ya? Entonces, ya saben, apellidos y nombres, primero, apellidos, luego nombres, ¿ya? En mayúscula, solo pueden entrar una vez, ¿ya? Entonces, ingresen, por favor. Doctora, disculpe, ¿cuál es el nombre de la... Les paso el nombre del aula. Por favor. Ya. El nombre del aula es todo en mayúscula, por favor. F O L L 4 5 6. ¿Ya? F O L L 4 5 6. Doctora, disculpe, ¿podría dictarlo de nuevo? Mi internet está un poco mal. F O L L 4 5 6. Dos minutos. Me dice una última vez, ¿puede repetirlo, por favor? No, no puedo ingresar. F O L L 4 5 6. Un minuto. No, sí. Treinta segundos. Listo, se terminó el examen. ¿Ok? Entonces, por favor, ¿quién es la delegada o delegado de este grupo? Mi persona, doctora. ¿Mariana? Sí, sí, doctora. Ya, ok. Mariana, por favor, toma nota. Listo. Vamos a dividir a los integrantes de este grupo 3 para hacer las exposiciones. Ya van a exponer a partir de la siguiente semana. ¿Ya? Entonces vamos a formar 4 grupos y van a integrarlo solo aquellos que estén ahorita en línea, ¿ya? Los que hayan estado en el desarrollo de la clase. Mariana, nadie se puede unir después, ¿ya? A ver, vamos a contar cuántos.
A ver. Tamesis Flavia. Samantha Nicole. Rodrigo Alexander. Y Rafael Ángel van a desarrollar el tema de atresia de esófago y estenosis hipertrófica de píloro, ¿ya? Atresia de esófago y estenosis hipertrófica de píloro. Ese es para el primer grupo. Seguimos. Segundo grupo. Pierre Humberto. Milagros Samira. Mario Diego. Y Mariana Grisel conforman el segundo grupo. El segundo grupo va a desarrollar el tema de atresia intestinal y malrotación intestinal. Atresia intestinal y malrotación intestinal. Tercer grupo. Mariana Cecilia, Elsie Romina, Belén Xiomi Rabicha y Andrea Melody van a desarrollar el tercer tema, que es malformación anorrectal y enfermedad de Hirschsprung. Malformación anorrectal y enfermedad de Hirschsprung. Y el último grupo, Adriana Ángela, Alison Airam, Alison Tatiana y Andrea Melody van a desarrollar el tema de atresia de vías biliares y quiste de colédoco. Doctora, creo que ya me mencionó en el anterior grupo. Sí, doctora, el de mi compañera Andrea está en el grupo anterior. Ya, no, Andrea Melody, por favor, para el grupo de atresia de vías biliares y quiste de colédoco. ¿Ya? Atresia de vías biliares y quiste de colédoco. ¿Lo tiene registrado, Mariana? Sí, doctora, de los 4 grupos. Okay. Entonces, le tomas un pantallazo o le tomas una foto y me lo envías, por favor. ¿Ya? Entonces, tenemos los 4 grupos ya formados. La semana que viene empezamos con 2 grupos y la otra siguiente con los otros 2. Tienen que tener preparados sus exposiciones, ¿ya? Listo. Les vamos a indicar en estos días hasta qué día tienen opción para subir las exposiciones al Wakel, ¿ok? Tienen que subir su exposición antes. Vamos a indicarles hasta qué día, ¿ok? Y para la presentación del mismo día, ¿no? Del mismo día en clase, pueden usar pizarra, pueden usar sus diapos o algún otro material, ¿ya? Listo. Tiempo aproximado de exposición entre 15